Va a dar inicio la presente sesión. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto para que las diputadas y diputados registren su asistencia. ¿Cómo estamos, mi querido hermano? ¿Van a ir todos? Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum con 35 diputados, se abre la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20, solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es la siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 1 del decreto número 251 de la fecha 4 de agosto del 2016, publicada en el periódico oficial número 252, tercera sección, de fecha 10 de agosto del 2016. 3. Lectura y trámite legislativo del punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas para la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de la mujer, presentado por la diputada Viridiana Figueroa García, integrante de esta 66ª legislatura. 4. Lectura del oficio asignado por el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual se remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el condicionamiento urbano a través de las mejoras de estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez, presentado por el licenciado Luis Fernando Castellanos Calimayor y la doctora Gloria Trinidad Luna Ruiz, presidente municipal y secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 6. Lectura de la iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y las contrataciones de servicios para el Estado de Chiapas, presentado por la diputada María Eugenia Pérez Fernández, presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de esta 66ª legislatura. 7. Presentación de propuesta por diputadas y diputados integrantes de esta 66ª legislatura para las reformas integrales de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 8. Asuntos generales. Estado a conocer el orden del día, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto, honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 de este reglamento, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 de este Congreso, someteremos a su aprobación el acta de la sesión anterior.
Con relación al numeral 136 del reglamento, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad. La Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo primero del decreto número 251 de fecha 4 de agosto, por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo primero del decreto número 251 de fecha 4 de agosto del 2016. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo primero del decreto número 251 de fecha 4 de agosto del 2016. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 16 días del mes de noviembre del 2016. Atentamente, por la Comisión de Hacienda de este Honorable Congreso del Estado, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente; diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, vicepresidente; diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal; y diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 1 minuto a efecto de que los diputados y diputadas emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Está aprobado con 32 votos a favor, 2 abstenciones, 1 en contra. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Recibimos punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado para la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres, presentado por la diputada Viridiana Figueroa, integrante de esta 66ª legislatura, por lo que solicito a la diputada Fabiola Ricci dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Por este medio me permito enviar a usted, para su trámite legislativo, el punto de acuerdo con trámite de obvia resolución a efecto de formular un respetuoso exhorto a los ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas
para la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres para que se presente en la próxima sesión ordinaria. Sin más por el momento, le reitero mis más sinceros agradecimientos. Atentamente, diputada Viridiana Figueroa García. Está leído el documento, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 99, esta presidencia se permite preguntar a la Asamblea si el punto de acuerdo presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la Asamblea si el punto de acuerdo presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Es de considerarse de urgente u obvia resolución. Someteremos a discusión el punto de acuerdo presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Viridiana Figueroa. Con su venia, diputado presidente. Lograr la igualdad de género es una tarea que nos corresponde a todas y todos. Ciudadanía y gobierno tenemos que afrontar los retos y sumar voluntades para que Chiapas sea un estado donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Cuando se fomenta la equidad de género, se afronta el reto de reducir la pobreza y promover el desarrollo social y económico de un estado. Por eso en Chiapas tenemos que seguir apostándole a generar más y mejores programas con perspectiva de género. Los gobiernos municipales tienen que asumir su responsabilidad. Las normativas internacionales, nacionales y estatales, como la Constitución Política de nuestro país, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley General y Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como la Ley Orgánica Municipal del Estado, establece que los gobiernos no solamente tienen derechos, sino que están obligados a buscar soluciones de los problemas que tienen origen en sus municipios y que tienen como una nueva tarea la formulación de programas e instancias específicas de atención a la mujer que permitan disminuir las brechas de desigualdad entre ambos géneros, la discriminación y la violencia en todas sus modalidades. Presidentas y presidentes municipales del Estado de Chiapas, el reconocimiento de la problemática de género y el interés de generar alternativas de solución para incluirlos dentro de los programas, planes y proyectos municipales no es opcional. Es un deber que le corresponde a sus ayuntamientos. Las instancias municipales de la mujer son el canal por el cual los ayuntamientos cumplen con la obligación de propiciar la igualdad de las mujeres ante los varones, desarrollando sus capacidades y autonomía, protegiendo sus derechos en temas jurídicos y sociales, potenciando la participación de la mujer en los procesos de tomas de decisiones y transformando los paradigmas y roles establecidos a través del diseño, financiamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos y políticas públicas con perspectiva de género. Regularmente, los ayuntamientos municipales destinan a las instancias municipales de la mujer espacios físicos inadecuados para desarrollar sus actividades, o se les niegan recursos para su funcionamiento, o sencillamente no es prioritario incorporarlo en sus políticas públicas de desarrollo, lo que imposibilita un resultado sustancioso para el logro de la igualdad. Es importante que los ayuntamientos municipales den respuesta inmediata a estos instrumentos jurídicos con la creación o, en su caso, fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres con estructura jurídica, administrativa y presupuestal.
Este Poder Legislativo realiza un respetuoso exhorto a las y los presidentes municipales del partido político al que pertenezcan a cumplir con las normativas en materia de género como parte indispensable de su actuar institucional. Es nuestro deber garantizar el fortalecimiento de la perspectiva de género desde el ejercicio de la gobernanza. Alcaldes y alcaldesas, les invitamos a incorporar en sus políticas públicas de desarrollo el enfoque de género. Solo así se contribuye a la lucha contra la discriminación, la violencia, el machismo y la desigualdad que vivimos las mujeres. Es cuanto, diputado presidente. En cumplimiento al artículo 133, procederemos a someter a votación nominal el punto de acuerdo, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 1 minuto a efecto de que los diputados y diputadas emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Está aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Recibimos oficio por el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés dé lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera y 28, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Atentamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen. Recibimos iniciativa de decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el acondicionamiento urbano a través de la mejora de estacionamientos públicos, presentada por el licenciado Luis Fernando Castellanos Calimayor y la doctora Gloria Trinidad Luna, presidente municipal y secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla, por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente. Licenciado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 34, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados de Chiapas, 39 y 40, fracción primera y décima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, ante esa soberanía popular, comparezco para presentar la iniciativa de decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el acondicionamiento urbano a través de las mejoras de estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez.
lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar. Atentamente, licenciado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y la doctora Gloria Trinidad Luna Ruiz, secretaria general del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Recibimos iniciativa de ley de adquisiciones de arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada María Eugenia Pérez Fernández, presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de esta 66ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada María Eugenia Pérez Fernández, presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 97, fracción primera, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Pérez para razonar y fundamentar su propuesta. Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea, amigos de los medios de comunicación, público presente. Ser un buen empresario en estos momentos, con lo difícil que está la situación económica global mundial, es complicado. La gente espera de nosotros que generemos fuentes de empleo suficientes y bien remuneradas para poder llevar el sustento a sus familias. Lo más gratificante para un empresario siempre será el poder contribuir al bienestar y progreso de su comunidad. Desde esta tribuna, quiero expresar mi agradecimiento al señor gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, quien desde el principio de su administración ha demostrado ser amigo del empresariado chiapaneco. Y con el apoyo del diputado presidente, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, y de todos los compañeros diputados aquí presentes, a lo largo de este año legislativo, se ha logrado iniciar y en consecuencia aprobar leyes importantes en beneficio de los empresarios locales, como es la Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de Turismo, la Ley de Nuevas Zonas Económicas Especiales y hoy en día estamos presentando la Ley de Adquisiciones, en donde se dará prioridad a los empresarios chiapanecos. Con esta nueva ley de adquisiciones, este Congreso atiende una demanda añeja que busca transparentar los procesos de licitación de obras en beneficio de nuestro Estado y estamos seguros que esta nueva ley abonará de manera significativa al desarrollo económico e impulsará el progreso de las empresas locales, quienes podrán estar seguros que estos procesos serán transparentes, públicos y alejados de malas prácticas. Como Congreso, es nuestra obligación promover e incentivar todo acto que esté apegado al Sistema Nacional de Transparencia. Sabemos que no hay mejor camino hacia el futuro que el que se atiende a los principios de legalidad, honradez y beneficio para quienes vivimos en Chiapas. Se ha escuchado a la ciudadanía en los foros realizados en las 15 regiones del Estado para así llegar a una reforma constitucional que exprese cabalmente la voz ciudadana. La presente iniciativa de ley tiene por objeto regular las acciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios de cualquier naturaleza
que realice el Poder Ejecutivo del Estado en su administración centralizada y paraestatal, los organismos constituidos como autónomos cuando los recursos que pretendan ejercer sean de origen estatal, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y organismos paraestatales de la Administración Municipal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado de Chiapas. El día de hoy me complace enormemente que, derivado de la recopilación de las diferentes mesas de trabajo e investigación y de manera conjunta con especialistas del Club de Industriales de Chiapas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, el Centro Empresarial de Chiapas, Fomento Económico AC, Consejo Coordinador Empresarial Chiapas y Coparmex Chiapas, quienes son compañeros en mi caso de 1000 batallas que hemos luchado por el progreso de todos los chiapanecos, tuvieron a bien proponer una nueva iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios para el Estado de Chiapas, misma que en mi calidad de presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, presento ante ustedes con el fin de contar con nuevos mecanismos jurídicos que se encuentren acorde a la realidad que hoy se vive en nuestro Estado. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley que espero sea aprobada por todos y cada uno de ustedes, conociendo que los diputados tienen de buena información y de buena mano la problemática que hay económica en cada una de sus regiones. Es cuanto, diputado presidente. Túrnese a la Comisión Comercial y Fomento a la Inversión para su estudio y dictamen. Procederemos a recepcionar las propuestas de los diputados y diputadas para la reforma integral de la Constitución Política del Estado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Zoila Rivera Díaz con el tema Participación Ciudadana en los Contratos Públicos. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros que integramos esta 66 legislatura, medios de comunicación, pueblo de Chiapas. Tengan todos muy buenas tardes. En el Estado de Chiapas, la participación ciudadana construyó las columnas de su historia. Al escuchar las opiniones y reclamos de su población, como en el histórico referéndum del 1824, que estableció un presente en la historia de nuestra entidad, donde la participación ciudadana se convirtió en la pieza clave para su anexión a México. La participación ciudadana es uno de los aspectos centrales en un Estado democrático. Es un instrumento de política pública que permea en la toma de decisiones para su diseño y dar atención eficazmente a las necesidades de cada región, según sus características particulares.
La participación ciudadana es fundamental en la puesta en marcha de acciones de control social que ayude a reducir espacios de discrecionalidad y opacidad de la gestión pública en beneficio de la democratización, eficacia y eficiencia de su actuar. El considerar la participación ciudadana en las licitaciones para la construcción de obra pública o para adquirir bienes y servicios a través de contratos públicos dará transparencia y confianza en el ejercicio de gastos públicos. Su inclusión como un derecho humano en el texto constitucional del Estado de Chiapas permitirá estar en armonía con el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, donde se establece que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo son un derecho y una responsabilidad, además de ser una condición necesaria para el ejercicio pleno de la democracia. Los mecanismos y las reglas del procedimiento de elección de proveedores de la construcción o de bienes y servicios con quienes se celebra un contrato público deberían contar con la participación de la ciudadanía. Por ello es importante que se den a conocer cuáles son los proyectos de beneficio social y las opiniones que ofrecen las empresas para competir en igualdad de condiciones, eliminando de todo escenario la asignación directa o concursos ficticios que solo benefician a los corruptos y a sus aliados. Si la ciudadanía interviene en la selección de los contratos públicos, estamos seguros en Morena que la elección será con mayor apego a la cobertura de las diversas necesidades de cada región, evitando con ello el mal aprovechamiento de los recursos públicos que terminan en monumentales elefantes blancos, pues siendo Chiapas uno de los estados más pobres, confiamos en que la ciudadanía elegirá mayormente una inversión millonaria en materia de salud, que la construcción millonaria de un foro Chiapas que solo beneficia a una muy contada minoría, solo por mencionar un ejemplo del beneficio que obtendríamos. Considerar la participación ciudadana en la celebración de los contratos públicos forman parte de los nuevos esquemas anticorrupción que se están implementando para evitar favores con impacto en el erario. Con esta inclusión se dará mayor transparencia sobre el manejo de los fondos públicos y se le dará la seguridad a la ciudadanía de que se está invirtiendo únicamente para el beneficio de la colectividad. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Villatoro con el tema distribución participativa de los recursos municipales.
Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, representantes de los distintos medios de comunicación, a todos muy buenas tardes. Dentro del proyecto de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas, uno de los ejes rectores que se tocaron en los foros de análisis y mesa de debates fue el gobierno abierto. La característica fundamental del gobierno abierto es que la ciudadanía cuente con una permanente participación en las decisiones de los poderes públicos. Esto se logra mediante el ejercicio del derecho al acceso a la información, pero también con otras acciones como el denominado presupuesto participativo, en donde la ciudadanía influye en la toma de decisiones del presupuesto municipal. El presupuesto participativo es una herramienta que implica la participación ciudadana en la determinación de obras y proyectos en los que se invertirán una buena parte de los recursos con los que cuentan los ayuntamientos municipales. De esta forma, las acciones de gobierno serán orientadas, en cierta medida, a cumplir necesidades específicas de la población que ésta ha expresado por medio de las asambleas comunitarias, juntas vecinales o bien mediante una consulta ciudadana, que es el modelo que se propone. Resulta por demás evidente que la participación de la ciudadanía es un elemento fundamental para invertir en obras y proyectos sentidos por la población, que a fin de cuentas deberá legitimar las acciones de los gobiernos. Debemos fortalecer las reglas de operación de ejercicio de los recursos que permitan el establecimiento legal de los consejos de planeación para el desarrollo municipal, los consejos microrregionales y sectoriales, como el Consejo de Participación Social en la Educación o en la Salud, como espacios en donde se priorice la obra pública, se establezcan las bases del desarrollo microrregional y se planee la inversión en el corto, mediano y largo plazo. Diversas experiencias de desarrollo territorial a lo largo y ancho de Latinoamérica y del país han demostrado que la incorporación de los distintos agentes protagónicos de una microrregión se traducen en experiencias innovadoras para el desarrollo económico y social. Los diferentes actores económicos y sociales reflexionan sobre las necesidades urgentes y prioritarias, distribuyen de mejor manera el presupuesto y se convierten en promotores activos del desarrollo. El enfoque territorial y sectorial ha mostrado sus bondades para que los agentes locales interactúen y se pongan de acuerdo entre sí, entre ellos y entre los agentes externos, y se incrementen las oportunidades para que la población participe y se beneficie. En nuestro estado de Chiapas existe un gran capital social, el cual no hemos aprovechado suficientemente, el de sus ejidos y comunidades, con su rica tradición de consulta comunitaria para analizar y proponer acciones que mejoren las condiciones de bienestar de sus habitantes. Por otra parte, como ha ocurrido en algunos casos en el estado de Jalisco, en las ciudades de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, se han buscado incentivar el cumplimiento en el pago de los impuestos municipales mediante la participación ciudadana en la decisión de cómo usar esos impuestos. Mediante el pago de impuesto predial, se obtiene una boleta para participar en la consulta ciudadana para determinar en qué obra y proyecto se aplicará parte de ese presupuesto. En la Ciudad de México, de igual forma, se ha implementado un mecanismo de participación ciudadana en la que se hace uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en la que los ciudadanos pueden emitir sus opiniones y sugerencias utilizando un portal de Internet, para posteriormente pasar a la etapa de la consulta ciudadana, en la que deciden cuál de las obras o proyectos participantes habrá de desarrollarse. La utilización de las nuevas tecnologías es un instrumento muy útil, práctico y de bajo costo, que puede vincular de manera activa a los ciudadanos y sus gobiernos, y con ello conocer de mejor manera
el humor social de las distintas acciones de los gobiernos. El proceso de participación ciudadana no deberá limitarse al proceso de priorización de la demanda. Es fundamental su presencia en el proceso de asignación de obra pública, en la ejecución y en el proceso de entrega-recepción. Un punto medular en un gobierno abierto es la de gobernar no solo para la gente, sino también con la gente. La información que los consejos de participación comunitaria y la ciudadanía en general tengan sobre las especificaciones técnicas de la obra y su monto son fundamentales para que éstas cumplan como Contraloría Social y se efectúen obras de calidad a costos razonables. Esto deberá traducirse en un mayor número de obras en los municipios y de mayor calidad. Una de las propuestas que se consideran centrales para avanzar en gobiernos transparentes es la de que el portal de los ayuntamientos se pueda tener acceso a los expedientes técnicos de las obras, los montos y la constructora responsable de la ejecución. En nuestro estado, el uso de esta herramienta de participación ciudadana podría impactar directamente en la forma en que las personas cumplen sus obligaciones con los municipios, mejoren la calidad de las obras, transparenten el manejo de los recursos y a su vez logren un mayor acercamiento entre ciudadanía y gobierno. Es cuanto, señor presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Escobedo Morales con el tema Derecho a la educación intercultural y bilingüe. Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea, público en general, buenas tardes. Es un privilegio para mí estar en esta tribuna para sustentar un tema de suma importancia como es el derecho a la educación intercultural y bilingüe, el cual es un modelo de educación intercultural donde se enseña simultáneamente en dos idiomas en el contexto de dos culturas distintas. El derecho a la educación es considerado un derecho humano que se contempla en nuestra Constitución política, tanto federal como local. Nuestra nación y en lo particular nuestro Estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos originarios. En México se ha avanzado en los últimos años en el reconocimiento a la diversidad cultural y educación intercultural, dentro de lo que destaca las reformas a la Constitución para incluir la definición del país como multicultural y plurilingüe, esto en 1992, así como la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que por primera vez plantea la educación intercultural para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los indígenas y pueblos originarios, es decir, en todos los niveles educativos. La Ley de Derechos Lingüísticos, que entre otras cosas reconoce el derecho de la población originaria a la educación bilingüe, independientemente del nivel educativo o del tipo de escuela al que asista. En lo que concierne al ámbito estatal, en 1999 se creó la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, la cual es reglamentaria el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Chiapas. En 2012 se reformó la Constitución Política del Estado, donde se establece que el Estado garantizará a las comunidades indígenas una educación bilingüe que preserve y enriquezca su cultura. En 2014 se realizaron reformas a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, estableciéndose que los niveles de educación de preescolar, primaria, secundaria y media superior que se impartan en las comunidades indígenas deberá ser bilingüe e intercultural, fomentando la enseñanza-aprendizaje tanto en la lengua de la comunidad originaria que se imparta como en el idioma español. En este sentido,
se destaca que la Ley de Educación para el Estado de Chiapas ha sufrido diversas reformas para garantizar lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual, además, se da que el educando preserve y desarrolle las lenguas indígenas que se hablan en el Estado, garantizando su relación simétrica con la lengua nacional. Según datos del INEGI, los grupos originarios en México representan alrededor del 7% del total de la población y en Chiapas el 32.2% de la población total del Estado habla una lengua indígena. Así pues, lo que hasta hoy se ha avanzado no se trata de concesiones a la población indígena, sino más bien es una respuesta a las demandas cada vez más claras y visibles de los pueblos originarios, por lo que se debe precisar que sus demandas van mucho más allá de lo que se ha reconocido y de las decisiones que se han tomado. Con los derechos a la educación intercultural y bilingüe, se pretende impulsar una educación que promueva la equidad y el respeto entre la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas que integran nuestra entidad federativa. Para avanzar en ello, es necesario lograr una educación de calidad, con pertinencia cultural y lingüística, una educación que garantice igualdad de oportunidades para todos en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. La intención de los programas educativos debe ser formar personas profesionales, reflexivos, con capacidad de diálogo y respetuosos de las diferencias culturales. Este objetivo podría alcanzarse si se ubica dentro de las mismas áreas de oportunidad que faciliten a los estudiantes el conocimiento de la cosmovisión de las diferentes culturas que coexisten en la sociedad mexicana. La convivencia respetuosa y armoniosa en un territorio donde confluye una multiplicidad de culturas y de grupos sociales diferenciados, es necesario crear en este sentido un orden social equitativo con igualdad de oportunidades para todos. Para ello, retomando lo planteado por ciudadanos que acudieron a los diferentes foros de consulta para la reforma a la Constitución Política del Estado, se debe promover una educación que se construya desde las mismas comunidades socioculturales. De esta manera, se reconocerá lo propio, así como lo diverso, fortaleciendo las identidades en el conocimiento mutuo de los grupos en presencia. La diversidad exige respuestas teóricas y prácticas en la formación de ciudadanos en un marco social de democracia y solidaridad. Compañeras y compañeros diputados, tomemos en consideración que la educación se considera instrumento fundamental para el desarrollo humano individual y social. México, y en especial Chiapas, llegarán tan lejos como llegue su educación. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Mayo Mendoza con el tema violencia política. Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, medios de comunicación, muy buenas tardes a todos los presentes. En México, el principio de igualdad entre mujeres y hombres se encuentran consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la igualdad para el ejercicio de los derechos políticos electorales se regulan en el artículo 35 constitucional. La violencia puede ser verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y a realizarse a través de cualquier medio. De manera concreta, la violencia política de género se refleja principalmente al postular candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renunciar a postulación a una vez que han ganado, negarles recursos para sus campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas o agredirlas, atacarlas
o presionarlas de diversas maneras una vez que han accedido a un cargo de elección popular. De esta manera, la clase de violencia impacta en el derecho humano de las mujeres al ejercer el voto y ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo a la escena política pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el ejercicio de cualquier otro cargo público. La violencia política ha demostrado un impacto diferenciado en las mujeres, es decir, tiene lugar por razones de género. Por ello resulta necesario para Chiapas legislar constitucional y legalmente para conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que éstas estén en condiciones de igualdad para desenvolverse en un ámbito de desarrollo. Para legislar necesitamos partir de un concepto claro que nos acerque al reconocimiento efectivo del derecho a la igualdad y a la no discriminación política por condiciones de género. Así, por violencia política entendemos aquellas acciones u omisiones que restringen o vulneren el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier persona ejercida por una autoridad, partido político o particular. Este derecho no se encuentra regulado en la legislación chiapaneca, por lo que su reconocimiento constitucional es impostergable. Impulsar este derecho es fundamental para la construcción y consolidación de una sociedad democrática como la nuestra, por lo cual se debe tomar las medidas necesarias para protegerlos y garantizarlos. La violencia política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres que deciden por participar en la vida política de nuestra entidad y su aspiración por ocupar espacios públicos de dirección y toma de decisiones. Esto ha generado que quienes se consideran desplazados de esos espacios que tradicionalmente les correspondían desempeñar a los hombres, actúen ejerciendo violencia y simulación. Ello pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues se les lesionan sus derechos políticos y se convierten en víctimas por discriminación y acoso sexual, por lo que es necesario que en la Constitución Política del Estado de Chiapas se contemplen las garantías necesarias tendentes a proteger a las mujeres de la violencia política ejercida en su contra. Las mujeres en Chiapas deben ejercer en igualdad de condiciones que los hombres sus derechos políticos para elegir libremente a sus representantes, a ser dirigentes en sus partidos o ser candidatas para ocupar cargos de elección popular. Es una realidad que la violencia política se ejerce generalmente en contra de las mujeres cuando éstas deciden participar en la vida política de nuestra entidad. Esto ha generado que quienes se consideran desplazados en estos espacios correspondían a desempeñar. Estimadas diputados y diputadas, en Chiapas las mujeres deben acceder en igualdad de condiciones que los hombres a sus derechos políticos. Para erradicar la violencia política en la identidad, propongo a esta Asamblea que trabajemos primero en el reconocimiento constitucional de este derecho para posteriormente armonizar las normas secundarias en materia, estableciendo una regulación que permita que los derechos políticos de todas las personas sean ejercidas con libertad y en el caso de las mujeres se brinden una especial protección. No podemos soslayar que nos encontramos frente a un tema prioritario para salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u omisión que vulnere sus derechos políticos, buscando en todo momento la protección más amplia para ellas. Nos encontramos en un momento histórico para Chiapas, en el que por primera vez se impulsa una reforma integral a la Constitución con la participación activa de los diversos sectores de la sociedad.
Por ello, la importancia de que las legisladoras y legisladores impulsemos temas destacados y prioritarios para que sean incorporados en esta iniciativa plural. Estoy segura que hemos abordado un tema de interés para todas las mujeres en este recinto y para muchos hombres que ven en la igualdad de género el principio fundamental de una convivencia democrática y armoniosa. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Rodolfo Muñoz Campero con el tema actualización de la ley laboral. Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y amigos que asisten a esta sesión ordinaria de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Compañeros y compañeras, derivado de las consultas ciudadanas realizadas en los foros que llevaron a cabo en distintos municipios de nuestro Estado, en el marco de la reforma constitucional, una de las preocupaciones manifestadas por nuestros representados es la de carácter laboral, recordando que fue una consulta democrática donde el sentir de los chiapanecos será parte de las decisiones que se tomarán en este Poder Legislativo. Este tema aborda 3 tópicos. 1. El principio que se recomienda incluir en la Constitución local es el de la protección de la dignidad del trabajador. 2. Sin embargo, la actualización laboral no es a las disposiciones constitucionales propiamente, es más bien de organización y sistematización. 3. Se trata de meras recomendaciones respecto a la actualización de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, que actúa como una ley secundaria en la cual sí debemos poner especial atención. El principio que se recomienda incluir en la Constitución local es la protección de la dignidad del trabajador. La protección de los derechos humanos del trabajador en la Constitución actual carece de un orden lógico. Encontramos elementos que no corresponden a principios constitucionales, sino de carácter reglamentario. Esto provoca 2 situaciones. 1, su ubicación y 2, su comprensión. Es imperante reformar nuestra Carta Magna local con la finalidad de expresar de manera clara que el derecho al trabajo es en condiciones equitativas y satisfactorias de las necesidades del trabajador, la protección contra el desempleo, el descanso y disfrute de tiempo libre, seguridad social y servicios médicos, como principios rectores que sean de fácil identificación en nuestra Constitución, sin generar ambigüedades, mediante una redacción clara y comprensible, propiciando el interés del ciudadano trabajador por conocer sus derechos, sin dejar de lado que la ley secundaria es la que debe transformarse y actualizarse a la realidad de las situaciones laborales. Existen recomendaciones respecto de la actualización laboral en materia secundaria. En relación con el tema de los salarios caídos, se debe armonizar el texto de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas con lo que al efecto establece el artículo 48, párrafo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que ha sido reforzado mediante el criterio de jurisprudencia constitucional 28-2016 de la 10ª época, contemplando la Ley Federal del Trabajo en su artículo 48, párrafo 2. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses.
El criterio contenido en la jurisprudencia mencionada reitera que la limitación al pago máximo de 12 meses de salarios no transgrede el principio de progresividad ni es violatoria de los derechos humanos. Por ello, se recomienda actualizar la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, estableciendo un límite de meses en el pago de salarios caídos, procurando siempre la protección de la dignidad del trabajador. Por otra parte, el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas establece que los trabajadores del servicio civil se clasifican en de confianza, de base e interinos. Dicha ley es omisa en cuanto que no considera otro tipo de relaciones de trabajo que de hecho tiene el Estado con particulares, como son por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y los casos de trabajo a prueba o en capacitación inicial, tal como lo prevé el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que sería totalmente factible incorporar este tipo de relaciones de trabajo y normarlas debidamente en nuestra legislación local, evitando ambigüedades y suplencias innecesarias. Continuando, en relación a los trabajadores por contrato, es importante establecer con claridad en la legislación secundaria local las modalidades, las facultades, obligaciones y prestaciones que esta figura debe tener, incluyendo aquellos en la modalidad de confianza con el objetivo de respetar todos sus derechos. Sin embargo, con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la nueva construcción de los organismos descentralizados, con el que se crearán tribunales laborales, es fundamental esperar y armonizar con claridad la legislación laboral para atender a los retos que plantean las nuevas realidades sociales de grandes implicaciones para el trabajador, para las instituciones que administran justicia. Debe señalarse que la actualización laboral es a nivel de legislación secundaria, lo que implicaría la actualización de la Ley de Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas. Quiero hacerle su conocimiento que a través del sistema democrático de consulta se destacaron propuestas importantes que los ciudadanos solicitaron se contemplaran dentro de esta actualización en materia laboral, mismas que no son contempladas por la ley en comento. Incluir la modalidad de trabajadores temporales, que las plazas que queden vacantes, los trabajadores por causa de despido, estas serán congeladas en tanto no se resuelva el juicio en caso de existir. Determinar lo procedente en el supuesto de muerte del trabajador. Contemplar sanciones para los litigantes y o representantes legales que promuevan acciones con la finalidad de obstaculizar o prolongar la sustanciación o resolución de un juicio laboral. Determinar sanciones en el supuesto de dilación, omisiones o toda acción irregular de los servidores públicos. A manera de conclusión, se debe legislar para garantizar relaciones de trabajo saludables, teniendo como eje rector a la dignidad humana del trabajador. Es cuanto, diputado presidente. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates. Con fundamento en el artículo 122, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales se inscriban con la diputada secretaria Fabiola Ricci a partir de este momento. Muy bien. Este es un favor de formación al Estado.
Los municipios, sí. Se inscribieron dos, ¿no? Cuando empieza una epidemia. Voy a dejar a José Luis. José Luis. Ahorita vuelvo a cambiar de cabeza. No, es que sí, ahorita más para que se lo dejes. Sí, y ya se sienta acá. Ahorita la idea es para hacer su video. Se han inscrito para asuntos generales el diputado Fidel Álvarez Toledo del Verde Ecologista con el tema cero tolerancia a las invasiones en Chiapas. Se ha inscrito la diputada Silvia Lilian Garcés Quirós, Chiapas Unidos, con el tema diabetes. Y se ha inscrito su servidora del Partido Acción Nacional con recorte presupuestal en Chiapas. Con fundamento en el artículo 123, se les recuerda a las diputadas y diputados que no podrá exceder de más de 5 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Lilian Garcés Quirós con el tema diabetes. Con su permiso, señor presidente, solicito excederme de los 5 minutos. Honorable Asamblea, amigas y amigos de los medios de comunicación. Iniciaré con una frase de Thomas Fuller que dice: la salud no se valora hasta que llega la enfermedad. El pasado 14 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, instituido en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, emitió declaratoria de emergencia por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos para México. Esta declaratoria resulta sumamente grave si consideramos que es la primera vez en nuestra historia nacional que se realiza una declaratoria de esta naturaleza por enfermedad no infecciosa. La determinación fue tomada por el repunte tan elevado que ha presentado la diabetes, que la padecen 10 millones de mexicanos, de los cuales solo la cuarta parte tiene un control metabólico. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a la diabetes como la epidemia del siglo XXI, lo que indica que su incidencia está aumentando en todo el mundo por factores relacionados a la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física. Es indudable que para Chiapas la diabetes también representa un problema importante de salud pública. Ante ello, considero importante que el Gobierno del Estado, a través del sector responsable, replique la estrategia del Gobierno de la República, en el marco de su competencia, para prevenir y combatir esta enfermedad crónica degenerativa, cuyas estadísticas la colocan como una de las principales causas de muerte prematura en México. Se requiere de una ley que dé una atención integral a la diabetes a través de un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional, impulsando una educación preventiva desde el seno familiar, orientada por las instituciones, los medios de comunicación, las organizaciones y las empresas, para lograr cambios de hábitos y una alimentación equilibrada, para evitar los riesgos del sobrepeso y la obesidad, que ayuden a prevenir y retardar la aparición de la diabetes. La estrategia local debe sustentarse, entre otras acciones,
en mejorar los programas escolares de alimentación, programas específicos de educación física en las escuelas, promoción para fomentar la actividad física en el lugar de trabajo, programas en la formación de una cultura de conocimiento de la enfermedad en instituciones y centros escolares, facilitar un diagnóstico oportuno y capacitación a todas las personas en riesgo de contraerla o que ya la padecen para mejorar su calidad de vida. Para el Poder Legislativo, una nueva ley en la materia es un buen inicio, así como para el Gobierno del Estado, la implementación de una estrategia emergente para generar un diagnóstico de la realidad chiapaneca frente a esta enfermedad degenerativa. La Comisión de Seguridad Social que presido reitera su compromiso con la salud de los chiapanecos, por lo que habremos de convocar a sesión extraordinaria con carácter de urgente para iniciar los trabajos inherentes a la construcción del marco normativo correspondiente que se enfoque a la atención, prevención y tratamiento en el combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes. A esta mesa de trabajo están todos invitados. Estimados diputados y diputadas, hace algunos años escuchábamos que al amigo de un amigo le habían amputado una pierna. También escuchábamos que a una conocida la habían operado de cataratas por diabetes. Ahora estas personas ya no están tan lejos, ahora ya están en nuestra familia y eso nos habla de la gravedad del problema. La diabetes es una enfermedad silenciosa que se presenta sin síntomas alarmantes, pero de repente ya la tenemos. Primero se atiende utilizando metformina, avanza la enfermedad y necesitamos inyecciones de insulina. Más adelante los riñones dejan de trabajar y necesitamos dializarnos 3 o 4 veces a la semana. El costo de una caja para diálisis es de 400 a 500 pesos y cada día se requieren de 2 a 3 cajas. La enfermedad sigue avanzando y ahora necesitamos hemodiálisis. Cada sesión de hemodiálisis cuesta 1,250 y de igual forma no es suficiente una a la semana, se requieren de 2 a 3. Y si viven en un lugar apartado, lejos del centro, pues difícilmente podrán acceder a este beneficio. Después ya viene lo más terrible, que ya necesitamos un riñón. En ocasiones, a través de un familiar, pues podemos contar con este riñón, pero la mayoría de las veces ese riñón no llega. La diabetes es una enfermedad muy costosa y que daña a toda la familia. Los invito a que rompamos el silencio de la enfermedad silenciosa, que se enteren, que traten de compartir la información que ustedes tengan a la mano con familiares y con amigos, que hagamos un cambio en el hábito de alimentación y también en nuestra actividad física. Para hacer frente a la diabetes, no solo se necesitan medicinas y hospitales, se requiere un cambio de actitud de la ciudadanía y en Chiapas podemos hacerlo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado vicepresidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Fidel Álvarez Toledo con el tema Cero tolerancia a las invasiones. Con su venia, diputado vicepresidente, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público en general. Después de la Revolución Mexicana, las exigencias y luchas de los campesinos fueron atendidas por el Estado con las dotaciones de tierras otorgadas a este sector. Estas dotaciones fueron una respuesta de la lucha campesina por la tierra y de cierta manera respondió a los compromisos establecidos entre el gobierno y estos actores que representaban al campo. Durante el cardenismo y posterior a este periodo, fue el momento histórico de mayor dotación de tierras comunales en nuestro estado. Esta acción
cumplió no solo con el principio revolucionario, sino que también ayudó a hacer justicia a muchas comunidades que le fueron reivindicadas sus tierras. Sin embargo, hoy nuestro Estado atraviesa por una etapa donde ese reclamo social es usado por grupos que corrompen el principio de justicia social para su propio beneficio. Hoy elevo la voz por los pequeños propietarios que se han visto afectados por despojos de tierra por parte de organizaciones que usan la bandera del sentir revolucionario de manera alevosa. No afirmo que no exista el reclamo social de dotar de tierras a los menos desprotegidos, pero hay quienes han querido desviar su actuar usando el espíritu de la justicia social como escudo para sus acciones arbitrarias. Y hoy están aquí presentes también amigas y amigos de la Unión de Pequeños Propietarios del Estado de Chiapas y también amigas y amigos de la Unión Ganadera del Centro que están respaldando también este posicionamiento. Si nos adentramos al tema de las invasiones, podemos identificar que es impulsada y realizada por grupos plenamente organizados que sin escrúpulos se apropian de terrenos despojando a los pequeños propietarios de su patrimonio, de su medio de subsistencia. Hay invasiones que no solo perjudican a una persona, existen casos de invasiones a zonas naturales que dañan a la fauna y flora de manera significativa. Ese daño repercute en nuestro ecosistema, en donde los seres humanos también resultamos afectados. En los últimos días, las autoridades estatales y municipales participaron en operativos para recuperar predios que estaban ocupados de forma irregular. Estas acciones se realizaron de manera pacífica, en orden y en pleno respeto a los derechos humanos. En el caso del predio San Miguel La Bretaña, localizado en la ranchería Santo Tomás, municipio de Jiquipilas, se recuperaron aproximadamente 84 hectáreas. El terreno fue entregado a sus legítimos dueños. En el caso de la reserva Ribera Cerro Hueco, los vecinos denunciaron tala de árboles, contaminación de las pozas y manantiales. Dicho operativo fue realizado también con éxito. Desde esta máxima tribuna manifiesto mi respaldo a estas acciones gubernamentales que se realizaron en pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, es importante mencionar que existe una gran cantidad de predios ocupados de manera ilegal por organizaciones, los cuales siguen pendientes de atenderse. Por lo tanto, exhorto a las autoridades estatales a mantener una política de cero tolerancia a las invasiones en nuestro Estado. En Chiapas se debe seguir trabajando por el restablecimiento del Estado de Derecho, debe existir plena seguridad en los sectores productivos para que se siga invirtiendo en nuestras tierras y con ello se abone a una mejor economía. Es necesario analizar los temas de invasión caso por caso y buscar los medios para proporcionar apoyo a quienes realmente lo necesiten. Es trascendental actuar hoy ante este grave problema que se ha presentado en nuestro Estado desde hace varios años. Solo así generaremos las condiciones de paz y prosperidad para el Chiapas del futuro. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Ricci con el tema recorte presupuestal en Chiapas. Con su permiso, diputado presidente, compañeros y compañeras legisladoras, medios de comunicación, público que en general que nos acompaña hoy, muy buenas tardes. Solicito excederme del tiempo permitido. Adelante. Tal como se dio a conocer la semana pasada, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el presupuesto de egresos de la Federación con el recorte sustancial para el Estado de Chiapas de alrededor de 5,200 millones de pesos, en comparación con lo aprobado en el año 2016. Esto implica que para las finanzas estatales el 2017 será un año muy complicado y requerirá de un esfuerzo adicional de la Administración para el aprovechamiento de recursos, sobre todo en las áreas sustanciales orientadas hacia los sectores más vulnerables de la población, como los programas de desarrollo, salud, alimentación, educación y apoyo al sector productivo y al campo. Esta decisión de los legisladores federales contrasta inexplicablemente con la aprobación del PEF, la cual contempla un gasto total
de 4.880.892 millones de pesos, que es superior en 51.038 millones de pesos a lo que originalmente propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significa que mientras los fondos totales crecieron, los destinados a Chiapas fueron disminuidos. Es natural que ante una situación de contracción económica por parte del gobierno en cuanto a las participaciones federales, haya de por medio un esfuerzo por hacer más eficiente el gasto y que ninguno de los sectores se sienta cómodo con un ajuste presupuestal. Pero un recorte de esta magnitud de 5.200 millones de pesos son muy malas noticias para la entidad con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y que en los últimos años han hecho muchos esfuerzos para trabajar y avanzar en el camino del desarrollo. Esta situación, por demás sorpresiva y contrastante, obliga a todos quienes ejercen el presupuesto público a poner un verdadero énfasis en hacer rendir estos recursos que son del pueblo, para su servicio y desarrollo y al mismo tiempo rendir cuentas sobre ello. Exhorto en especial a los titulares de las secretarías, dependencias y a los ayuntamientos municipales de nuestra entidad, que serán quien tengan bajo su responsabilidad el ejercicio de estos recursos, a que hagan de la planeación una herramienta básica para lograr más con menos. Recordemos que estamos y estaremos durante el año siguiente en un entorno económico muy volátil e inestable. Económicamente, en el contexto reciente a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que podrían tener un impacto social no solo a nivel nacional, sino también en lo local. Ante lo que parece un escenario adverso y catastrofista, ¿quién mejor que los chiapanecos que hemos sabido sobreponernos a contextos y tiempos difíciles, preparándonos pues para trabajar con dedicación y empeño como representantes del pueblo para rendir buenas cuentas y para promover a Chiapas no solo como un destino turístico, sino para procurar condiciones para atraer inversiones de recursos nacionales o extranjeras, del nivel que sea? Muchas de estas condiciones tienen que ver con la confianza que podemos proyectar como Estado, dada la certeza a los ciudadanos que los recursos presupuestados serán bien ejercidos, con un presupuesto basado en resultados, enfocado en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se ven asignados recursos presupuestarios. Es decir, que quien administre dinero público debe realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas por los cuales se le ha destinado esos recursos, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base a indicadores estratégicos y de gestión. En estos tiempos complejos, quiero exhortar a todos quienes formamos parte de la administración pública, especialmente en Chiapas, a que seamos sensibles a las necesidades de la población y con tolerancia y respeto a las distintas posiciones ideológicas y personales, seamos un factor de unidad. Pongamos disposición de nuestra parte ante la ciudadanía para que tengan la certeza en los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas y de los proyectos encomendados, apostando por la eficiencia, la economía, la eficacia, la calidad en el ejercicio de los gastos y la distribución de acuerdos con la prioridad que se definan de manera conjunta. Seamos, pues, responsables en implicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios y la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género. Hagamos de Chiapas un estado de prosperidad ante la adversidad. Hagamos de la unidad y la solidaridad nuestra mayor fortaleza. Caminemos en el mismo sentido,
porque hoy más que nunca todos y todas las chiapanecas debemos estar conscientes de lo que estamos buscando, que es que todos nos vaya mejor. En nuestra actitud y nuestra forma de conducirnos como servidores públicos, lo que debe de hacer es que la ciudadanía camine de la mano con sus gobernantes. Apostemos por ello y seamos un solo Chiapas y seamos un mismo México. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20, solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés se sirva a anunciar a la Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión y los convocamos para el día jueves 24 de noviembre del año 2016.